Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Le doy la bienvenida a este prestigioso teatro. Hoy estamos de fiesta todos. Cada año la Asociación Cultural Paraguayo Guaraná, fruto de la raza, celebra el Día Nacional de la Guaraní, aquí en la República Argentina. Hoy tenemos el honor de celebrar los 30 años de la creación del Día Nacional de la Guaraní, este sueño hecho realidad del gran músico, conocido como la voz de la Guaraní, Oscar Mendoza. Institucionalizar el 27 de agosto, Día Nacional de la Guaraní de José Asunción Flores, por el homenaje a su nacimiento, de este creador de esta música auténticamente nuestra. La música que es nuestra, que es la guaraní. Bienvenidos y disfruten el espectáculo. A continuación, vamos a escuchar y entonar el himno nacional argentino y el himno nacional del Paraguay, por el tenor Carlos Fernández Escrivá. Hola, sí.
Y que viva la guaraña. Fuerte los aplausos para el Día Nacional de la Guaraña. Seguidamente vamos a escuchar al presidente de la Asociación de la Guaraña, para dar la bienvenida, el señor Arturo Lazaroni. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Evidentemente, la hora Paraguay, estamos cumpliendo con esa premisa también, estamos arrancando tarde, pero felices de festejar nuevamente el Día Nacional de la Guaraña en Buenos Aires, en su edición número 30, aniversario número 30. Una idea que nació a propuesta de Oscar Mendoza y de Francisca Figueredo. Aquí está también Michelle Soaleche y está Alicia Familia. Ellos también fueron parte de la creación de aquel momento, así que muchas gracias por estar presente aquí con nosotros hoy. Y como digo, a lo largo de tantos años, otros fueron continuando también la tarea, ese sueño que se hizo realidad y que dio nacimiento a la Asociación Cultural Paraguaya Guaraña. Gracias por decir presente, gracias por seguir acompañando cada año. José Asunción Flores, creador del diseño musical, nos convoca hoy más que nunca a seguir difundiéndola. Todo indica que este año la guaraña será declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y eso es para nosotros una gran alegría. Y tiene que ser también motivo de seguir difundiendo la guaraña. Nos debe iluminar y se hace necesario profundizar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestro idioma y nuestra cultura, porque si no, lamentablemente, vamos a perder la batalla. El año que viene, la guaraña cumple 100 años y nos debe encontrar unidos, fuertes y sin divisiones. Debemos ser maduros ante algunas situaciones. Debemos organizarnos como comunidad porque hoy estamos muy desarticulados. Es necesario seguir contando con ese apoyo que hoy se siente hasta la llena. Quiero contarles que los padres del cuerpo de arte están aquí arriba y falta gente todavía va a venir, pero los estamos esperando.
Es necesario el aporte también económico, porque como ustedes saben, cada año esto se hace de manera privada, y quiero hacer hincapié en esto. No van a ver a ningún funcionario diplomático ni consular, porque los hemos invitado y no han contestado la invitación. Entonces, dijimos, no lo vamos a ir a buscar. Se los invitó y no han venido. Y quiero que eso quede muy claro en ustedes también, porque esto se sigue haciendo igual, con el aporte que hace cada uno de ustedes cuando abona su entrada. Pero así como les pido el acompañamiento a todos siempre, los tiempos han cambiado. Hoy somos nuevas generaciones los que integramos las asociaciones y es necesaria una nueva dirigencia que se renutra en estos espacios. Entonces, hace falta que nos empecemos a mirar nuevamente la cara, que nos invitemos y que juntos sigamos caminando esta historia tan linda de la guaraña y de las asociaciones paraguayas en Buenos Aires. Bueno, este año, así como otros años, decidimos reconocer a los comunicadores sociales. Casi todos, más o menos, después de Blanca les voy a ir contando, tienen entre 24 y 35 años. Creo que el que supera esa lista es Wilberto Toledo con Amanecer Guaraní, que gracias por estar presente, Wilberto, sé que es un gran sacrificio. Por tu salud, pero también porque ya estamos maduros, ¿no? Pero gracias por el esfuerzo. Quiero recordar a Arsenio Cabrera, que era también uno de los convocados, pero está internado en el hospital de Morón. Pude ir a visitarlo, se lo conté, me lo agradeció, pero yo hubiera querido que estuviera aquí también con ustedes. Y también recordar a grandes amigos, a Leonardo Bogado, con la voz del Deportivo Paraguayo, a Osvaldo Ferreira, cuántos eventos condujo, a Osvaldo Domínguez, un gran comunicador también que hizo muchas radios. Y este año hemos perdido a un miembro de comisión, Mónica Soto. Falleció el 16 de julio y la tenemos también muy presente. Y también recordar a Rafael Franco, que cada día está un poco mejor, no sé si saben, pero tuvo una ACV, ya está internado en una clínica específica para su tratamiento y evolución, así que lo recordamos porque es miembro de mi comisión y es bueno tenerlo presente. Y por último, algo que pasó este viernes, Andrés Balbuena, todos los conocen, un gran dirigente de la zona oeste, está internado en un sanatorio, está bien en control, pero nos manda su saludo y se lo agradecemos, ¿sí? Y por último, nosotros este año decidimos hacer dos eventos. Un evento pequeño, que es este, y un evento grande, dando inicio a lo que es la Semana de la Guaraña. ¿Cómo es esto? El domingo 15, el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí nomás a una cuadra y media, en el Teatro Municipal de la ciudad de San Martín, vamos a volver a festejar el Día de la Guaraña. Va a ser de entrada libre y gratuita. Y también va a haber números que hoy van a estar aquí en ese evento. Y además vamos a firmar un convenio de trabajo con la Sinfónica Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, la Sinfónica Violeta Parra, a quien le hemos dado las partituras de Flores y ellos van a interpretar la música de Flores y la van a incluir en el repertorio que después irán haciendo en distintas actuaciones donde ellos se presenten. De alguna manera, la guaraña, y es una orquesta de jóvenes muy bonita, muy linda, y quiero, por favor, inviten a los amigos, a los conocidos, es libre y gratuito, que vengan y que firmemos el teatro. Ojalá sea posible eso. Y por último, quiero decirlo públicamente, lo vengo diciendo ya hace rato, creo mucho en la rotación democrática. Es necesario, como dije, que los dirigentes sepamos ocupar nuestro espacio y lugar. Este
es mi último año de gestión. Mi hermano sabe por qué es así. Cuando asumí la presidencia en el 2019 estaba mi papá y bueno, después de pandemia él falleció. Y lo hago en honor a ellos, a mamá, a papá, que ya no están, pero que siempre viven conmigo, ¿no? Y espero que lo que yo haya hecho haya estado bien y, como siempre digo, estoy a juicio de ustedes. Muchas gracias. Qué hermoso, ¿no? Vamos a estar volviendo un mediodía especial, ¿no? Ya veo muchos colegas, así que qué lindo verlos también. En este momento están impulsando eso que siempre están diciendo. Alinear con la siguiente comisión directiva. Presidente honorario, el doctor Carlos Federico Avente, que hace poquito estuvo. Estamos recordando por su nacimiento, que fue presidente honorario. También el presidente Oscar Mendoza. Vicepresidente Pablo Cristóbal Pérez Ortiz, secretario general Tejido de Alcaldía. Tesorero Miliciades Alderete, secretario de Acta Francisco Pereira, secretario de Prensa Santiago Ledesma, vocales Alfredo González, Paulino Monzón, hijo, Fabián del Puerto, Juan Bernardino Pereira, Jorge Aguilera, Nelly González García y Julia González. Asesor legal Luis Alberto Bogado Panzón. La primera sede de la Asociación Guaraná fue la sede de EPA, Equipo Pastoral Paraguayo, que quedaba en la calle Bogotá 337, ahí en Caballito. Nuestra institución ahora queda en la calle Reconquista. Así que también tenemos que recordar un poco, y gracias a los que pudieron acercarse y no están presentes, por este sueño que se logró, tener la casa propia de la Asociación Cultural Paraguayo. En Paraguay. Nahuel, ¿qué vamos? El parlante. Viene del fondo. Bueno, voy a hacer un tanto. No, 2019. Gracias. La noche silente, con mantos de pluma, ahoga mis sueños de volverte a ver. Y en mis ansias locas, mi ciudad lejana, revivo tus barrios que alientan mi ser. Evoco la infancia del primeros pasos por las callejuelas de lo Magdalena, mi barrio obrero, no podré olvidarte, y mil serenatas a ti cantaré. Anoiteceta por Alpeñuco y por Embetirme, Urañetame, volverás en Boaico, Ametame, Torretete, se ayullera a robo, se sentió yo moiú, Cupea que te va a cuer, esa tiba y cuerpo, a no quito subir y coma, se sirve con lleva,
Siroga Kabibi, era una bellezza, como muy agradable. Se muere Guyana, y en el Majesami, Masanga, como era, Manimura y Kuchel, no te ve, aquí ve Manua, allá fui a tu señor mire y como fui. Masanga, como era, Manimura y Kuchel, no te ve, aquí ve Manua, allá fui a tu señor mire y como fui. ¡Esa! Fatiga de cuerpo, arrojido su vida y coma, decir queremos tierra, cielo Gacabibi, era una mente sirve, como muy ayudable, un pez se mola y cuñara, quieren de la esa mi, pasanga tu manera, la nemora y con se les da bebé, ahí de la nuana, y el pedazo, señor mire y como fue, pasanga tu manera, la nemora y con se les da bebé, ahí de la nuana, y el pedazo, señor mire y como Cumpliendo sueños es muy importante para el cuerpo de danza, donde participan muchos chicos chiquitos, llevar en los escenarios mayores. Y el año pasado ellos estuvieron presentes ahí y les puedo asegurar que es una cosa hermosa que pasa. Así que también se merece el aplauso y vamos a recibir mientras ellos vienen acá al escenario. Al cuerpo de danza Emiliana Carlos Armando, con su directora María Isabel Coronel y la coreografía de Cindy Molina.
Se complica un poquito esta vez, ¿eh? Así que... A María Isabel la conozco hace mucho, así que felicitaciones por su trabajo que venís realizando en Cosquín todos los años, ese lugar tan emblemático donde todos los artistas quieren ser consagrados, muchos artistas que llevan sus ilusiones, ¿no? Y sus sueños, y ellos también los representan muy bien cada año. Como dijo el presidente Guarañá, todo a pulmón, siempre con el apoyo de los padres, de la comisión directiva, de todos los amigos y sin el apoyo gubernamental de nuestro país. Nosotros sí estamos pidiendo esta obra de Cosquín en el año 2025 que nos prometieron vamos a tener con el apoyo de la Embajada Paraguaya. Ojalá que así sea. Gracias entrega a la secretaria de la Seguridad de la Unión, Susi Molina, que ella también es comisión directiva, así que con los aplausos.
Qué hermoso, ¿eh? ¿Están pasando lindo? Bueno. Estamos un poco complicados, pero el escenario es un poco chico y somos muchos. Así que es un peligro, que todo es un peligro, pero estamos cuidándonos. Rolando, Arturo Rolando Saya, presidente de Guaraní. Bueno, nuevamente yo, Arturo Yeilma se dice Guaraní. Bueno, vamos al momento más emotivo y que es el más convocante, además de este Día Nacional de la Guaraña y el recuerdo de este día de Juan Mendoza. ¿Cómo hacemos? Porque ya son todos medio maduros los chicos que están en la radio, así que los que puedan subir, por aquí suben por aquí, o si no, ahí hay una escalera, ¿sí? Con un desnivel. Les voy pidiendo que se acerquen, por favor, aquí, porque vamos a salir a la parte más emotiva. ¿Tú quieres subir por acá? Bueno, dale. Te he visto en billetas cuando era joven. Quiero invitar también a algunos miembros de la comisión directiva: Agustín Peneles, Isabel Gómez, Valentina, Romualdo, Cindy, por favor aquí, para hacer la entrega de los reconocimientos. Quiero invitar también al concejal presidente del Consejo Liberante de San Martín, Diego Perrella, que está aquí con nosotros acompañándonos. Él permitió que este teatro lo tuviéramos, y muchas gracias por su idea. Es un gran amigo. ¿Quieres saludar? Hay mucha gente de San Martín. Préndanme las luces, por favor. Porque siempre me dice Arturo, cuando hace eventos del Paraguay, no viene gente de San Martín. Así que hoy quiero que levanten la mano de San Martín. Ahí está, María Rosa, señor Suárez, ya lo tenemos. La señora Quintaver. Nosotros hablamos con la gente de San Martín también. Muchas gracias. Muy tranquilo. Recién veía al ballet, decía su directora que muchas veces no tienen el acompañamiento que necesitan o que reclaman, peticionan. Para nosotros es un orgullo muy importante que ustedes puedan desarrollar estas actividades en nuestra ciudad. Por eso intentamos permanentemente estar cerca de ustedes. La comunidad paraguaya en San Martín tiene mucho asiento y siempre está dando una mano, colaborando y siempre recordando sus valores. A nosotros de verdad nos pone muy orgullosos tenerlos ustedes en nuestra ciudad y tratarlos como se merecen, como uno más de nosotros. Por eso tenemos tanta idea de trabajar juntos. Dios quiera que el próximo lo podamos hacer en el Teatro Plaza, que es más grande y que ustedes puedan compartir en un lugar todavía con todas sus comunidades, muchos que posiblemente no pudieron estar hoy. El agradecimiento a Arturo, que siempre está colaborando y acercando propuestas, y también muchos reclamos que nosotros tenemos que saldar para con ustedes. Un orgullo que me hayan invitado, al ballet hermoso, a su directora que recién hacía uso de las palabras, y todo lo que podamos colaborar con ustedes, vamos a estar siempre presentes. Así que muchísimas gracias. A los reconocidos vengan, no tengan vergüenza. Ustedes hablan por radio, así que ahora los van a conocer. Odiame que nunca olvidará. Por acá, para Isabel. Ramón Aponte. Blanca, te voy a pedir por favor si vas. Blanca, vení, Fanny. Anda contando la historia de cada uno de estos comunicadores. Toma, ¿qué es eso? Bien, este es el momento muy lindo, ¿no? Que nos reconquista el alma, que recibimos los reconocimientos a todos nosotros, que estamos difundiendo el folclore, que cuesta tanto, ¿no? Porque la cultura en sí cuesta mucho el apoyo de la gente. Y es un momento muy lindo de compartir aquí con todos los colegas. Mirá qué lindo, qué hermoso. ¿Falta Tania Obrero? ¿Dónde está? ¿Tani? Mientras que esperamos, lo voy nombrando. Así, bueno, Andrés Heredia recibe el ya dijo por su ausencia, ¿no? Pero lo vamos a nombrar.
con su periódico paraguayo Libertad. Ha sido un diario que durante 30 años nos informó de las noticias de nuestra colectividad, ahora de manera virtual. Ha marcado un sendero de la comunicación escrita a los 30 años. Así que aplauso porque también tenemos a Dionisio Rodríguez, programa de radio Despertar Guadaní, que emite por FM Radio Estudio. Ahí estamos. 24 años haciendo radio en distintos medios locales. Así que felicitaciones. También a Epifanio Méndez Pan, actual, conduce hoy un magazine de noticias en la FM 101.1, La Voz Latina. Su compromiso con la verdad y la información es también su estilo de vida. Editor de la revista Riengatú, lo dice todo, un espacio editorial que se reunía a la más bella historia del Paraguay. Nosotros un aplauso también para el lo tenemos también al más nuevo, al más joven, hay varios también, a Teófilo Noguera, que durante 34 años de radio, una postal del Paraguay de radio. También se destaca en la música siendo un referente a los muchos comunicadores actualmente. Así que felicitaciones, Teófilo Noguera. María Isabel Coronel, conductora del programa Acuarela Musical, desde hace 25 años del sudoeste del conurbano bonaerense de la ciudad Esteban Echeverría. Ramona Ponte, programa radial Así Canta Mi Patria, 33 años en la Fiesta de Moreno, Pacheco y Julio. Pedro Osvaldo Saya, programa radial Camino a Cheta, actualmente en FM Estilo en la zona de Quilmes. 31 años de radio, en este camino en la radio de Ortodoxo Omar. Fuerte el aplauso también para Estanislao Orrego, programa radial Paraguay y Cantón. 30 años de radio que se dio además al señor general de trabajo en radio AM Gauchita, de varios reconocimientos también. Miguel Delgado Soilán, programa radial América, tiene un corazón que se dice conoce el chico, la voz del programa hace 20 años en el retiro y 40 años en medios alternativos también del Paraguay. Actualmente está trabajando en la conformación de la Fundación de Comunicadores Paraguayos aquí en la Argentina. Y este es el más joven que tenemos. ¿Quién no ha escuchado, quién no se ha levantado tempranito para escuchar a Wilberto Olmedo? Programa Marcelo de 42 años de radio, creador del magazine más escuchado y polémico de la colectividad paraguaya de los Andes. Los parlamentarios. Gracias a la organización que les integran acá también. Esto no hace falta a todos los paraguayos. Si hoy te leí cualquier cosita ya, ojo vale como ir. O liberado, colorado o comunista, anda ya en México, encuentra la embajada, el asesor cultural. ¿Qué hace? Se está rascando las sí, pero es la realidad y no podemos mentir. Acá todos los compañeros hace años están haciendo patria, estamos haciendo de gol de la patria. Te puede gustar lo que dice uno y que dice otro, pero no hace vibrar nuestra sensibilidad patriótica de Paraguay. Yo he dicho, el asado lo inventaron los paraguayos. ¿Por qué? Porque las vacas las primeras que van a ganar igual ya con las vacas, 750 años. Entonces, hay muchas cosas para hablar, muchas cosas. Hay como esto se con todo respeto a Curitiba. Yo le he enseñado mucho a los argentinos de lo que es el Paraguay, de los traicioneros,
que fueron los portugueses con nosotros. Han matado niños, jóvenes, pobrecitos, criaturas, quemados, incendiados en el hospital. Pero cuántas cosas. Hay muchas. La historia de Paraguay es riquísima, riquísima. Y gracias a mi emperador. Ustedes, el idioma guaraní, todavía se conserva. Gracias porque el idioma guaraní es hermoso, es hermoso. Recién, antes de venir acá, de casualidad, no sé dónde salí en casa, acá en Argentina también se apropió del idioma guaraní y está cantando los. Entonces, gracias a todos ustedes, vamos a colaborar con Guaraní y con todas las instituciones que están en la República Argentina. Tratemos a nuestros hijos a enseñar. Muchas gracias. Gracias, Wilberto Olmedo. Gracias a todos que están en el aire. Felicitaciones. Y es un honor tenerlo aquí, también en este hermoso teatro y en este día tan especial que se conmemora los 30 años de la creación del Día Nacional de la Guaranía. Bueno, si nos votan, voy a convocar a Dani Orrego, vamos a pasar a mí. Me toca entregarte. No te me caigas. Más de uno quisiera que te. De verdad, ¿no? Viste, yo dije, si habla Wilberto van a hablar todos. Es que somos comunicadores, no podemos hablar. Me lo dijo Osvaldo Sala, me dijo, si habla uno. Yo quiero agradecer muy en especial y con el permiso de ustedes a Osvaldo, a Salla, Gómez Salla, Arturo. Cuando yo me operé en el hospital, fue la primera cara cuando salí del quirófano que vi en el hospital. Arturo Gómez Salla. Y eso dijo Liliano Ever Fernández. Mejor amigo lo que tenemos es cuando nos visitan en la cárcel o cuando uno está internado en un hospital. Gracias, hermano. Seguimos haciendo las entregas a los profesores. Bueno, ahora vamos a invitar a Dionisio Rodríguez. Está de blanco, ese los bemoles. Muchas gracias. El aplauso fuerte para la Asociación Cultural Paraguaya Guaranías por estos 30 años festejando el Día Nacional de la Guaranía y por supuesto el agradecimiento a esa querida institución y a toda la comisión directiva actual y a todos los que pasaron en estos 30 años y al principal protagonista de este sueño hecho realidad de don Oscar Mendoza y doña Chiquita de Mendoza para que el Día Nacional de la Guarania se festeje en la Argentina. Gracias a todos los compañeros excelentes profesionales, gracias a todo el público presente, gracias Guaranías, y vamos a llegar ante la UNESCO para que sea declarado la Guarania como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Hasta los Estados Unidos comparados. Muchas gracias. Creo que ustedes salieron el 3 de diciembre de este año. Apostamos a ello, entonces. Recordemos también que Guaranías estuvo juntando firmas, que estuvo trabajando muchísimo, acompañándolos también a la asociación para que este decreto salga. Así que crucemos los dedos para que se dé. A Epifanio Méndez Fleita de la revista y Engatú por esos aplausos por su trabajo. Epifanio Méndez Val, lo recordé al padre. Pero es importante también porque seguramente él está aquí con nosotros. Grandes maestros. Muchísimas gracias a
todas y a todos los amigos que tienen este tipo de iniciativas, muy positivo para darnos el estímulo necesario para seguir adelante con la tarea que tenemos encaminada hace muchos años. Decíamos que en realidad nosotros los paraguayos prácticamente no somos migrantes acá porque somos los fundadores de la ciudad de Buenos Aires desde hace 450 y pico de años. Entonces, la única migración que realmente se puede decir que no es migración es la paraguaya. Somos fundadores de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Santa Fe, Rosario, un montón de ciudades que se hicieron a partir de la iniciativa de nuestros antepasados, los nacidos en la Asunción en los primeros años de la colonia. Y le agradezco a la gente de la Municipalidad de San Martín, porque sé que es una municipalidad que da mucho espacio a los migrantes. En el caso particular, nosotros que casi, como les digo, no somos de la casa, con más razón. Así que gracias a ustedes, a la gente de Guaranía, que sigue la lucha, no se cansan. Muchos se quedan por el camino por razones de la historia de la vida, pero siguen en la memoria, como Oscar Mendoza, como Carlos Federico Avente, y como tantos que han pasado en estos últimos tiempos. Muchas gracias, disculpen el tiempo. También a Miguel Delgado Soilán, fuertes aplausos aquí también, que él divierte tanto. Que nos ha compartido los videos en vivo durante la pandemia, que nos alegraba a través del Facebook. Entrega a Isabel y Agustín Vera. Comisión Directiva de la Asociación Cultural Trabajo de Bueno, muy buenas tardes, ya traspasamos el mediodía. Gracias a la organización, a Guaranía, por este homenaje o esta mención a los comunicadores paraguayos aquí en la Argentina, que somos, yo creo que los primeros embajadores del Paraguay son los músicos, los poetas, y quizás nosotros estaremos un poquito ahí detrás de ellos como parte integrante. Gracias a ustedes, y quiero contar una anécdota en los primeros tiempos del advenimiento de Internet, cuando yo estaba en ese momento en la radio compartiendo de la fundación del padre Luis Marinello en Quilmes. Recibí un mensaje, una llamada de Las Vegas, Estados Unidos, un señor irlandés, no tiene nada que ver con nuestra cultura paraguaya, con nuestra cultura guaranítica. Decía que era un amante de la música paraguaya, escuchaba ya en esos momentos, en los primeros tiempos de Internet. Luego, como sorpresa, me envió de los primeros CD virgen grabados, me lo mandó por correo, con joyas invalorables de nuestra música paraguaya. Un defensor de la música paraguaya irlandés. Nosotros también, y creo que es bueno que nosotros seamos los defensores de la guaraña, que está quizás un pasito atrás dentro del gusto popular. La guaraña tiene que ser nuestro gran estandarte como defensores de la cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta jornada. Gracias por la organización. Muy bien. Hace entrega al concejal Diego Carrera, a nuestro conductor también, a Saya, ¿no? A Pedro Osvaldo Saya. Fuertes los aplausos para el de Diga algunas palabras. Algo quiero decir. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias al Centro Cultural de Guaranía, a mi sobrino del presidente, estoy orgulloso. Y bueno, gracias a este poderoso mensaje que me puedo comunicar del mundo, ¿no es cierto? Así que en nombre de mi programa, Camila Villeta, muchas gracias al Centro Cultural de Guaranía. Y bueno, también soy directivo de la radio Estilo, que les traigo un mensaje para ustedes. Y bueno, por la buena trayectoria, felicitaciones a la comisión directiva, desde abajo hasta arriba. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Sigamos felicitando. Gracias. Felicitaciones a todos. ¿Seguimos con la pregunta? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Por acá Valentina, miembro de comisión. Convoco a Ramón Aponte, Ramón por acá, de la zona de Pacheco, de Moreno, 33 años haciendo radio.
Lo pueden seguirlo a través del Facebook, un programa muy lindo. Gracias, Guaranías, por invitarme y te llevo la música paraguaya, la polka y la guaraña de corazón para que jamás se deje de escuchar nuestra polka y nuestra guaraña. Hacemos con sacrificio, pero para difundir la polka y la guaraña para toda la República Argentina y por donde llegamos con nuestro programa de Facebook. Empezamos el 1991, 11 de enero, y imparable, continuado sin dejar unas vacaciones en Paraguay cuando un programa. Pero para distribuir nuestra querida música de Paraguay, y lo bueno de polka de guaraña. Gracias, Guaraña. Un abrazo a todos y a todos. Gracias a mi sobrino que me estuvo acá. Gracias a Hernán Estilo de Rolón. Gracias. Felicitaciones. Allá se entrega una de las comisiones directivas también. Seguimos haciendo entrega de este reconocimiento. Qué hermoso, recibir reconocimiento y qué bueno la iniciativa de Guaranías para que reconozca a todos los difusores. Para Teófilo Noguera, hace entrega a nuestros músicos. Romualdo Aldana, comisión. Realmente emocionado estoy porque va a ir a conocer quién soy yo. Gracias, Guaranías. Gracias, querido. Arturo Gómez Sala, wow. Tu sobrino. Yo no sé hablar. Bueno, me voy a ir con esta poesía que me acompaña ya 34 años. El 15 de septiembre, este 15 de septiembre, cumple 34 años el programa de radio. Que va a salir nuevamente al aire el día 14 por la FM 98.9, porque alcanzó los meses. Para adorar de nacido, autora de mi existencia, ramillete de paciencia, amor, ternura, bondad. Templo de felicidad, inmaculada mujer, mediante tu bendición, ando feliz por la vida, me guían tus enseñanzas. Adorada Madre mía, la curuteña, villetana. Así que, gracias, muchas gracias por todo. Qué lindo, en el día de la polka, 10 de septiembre, el nacimiento de estos uno de los grandes músicos. Seguimos entonces haciendo las entregas aquí a la concejala, que lleva su programa más de 35 años, también Acuarela Música. El fuerte los aplausos para Isabel. María Isabel Coronel. En los 90 hacíamos la recita folclórica guaraní. Arrancaba con María Isabel, me dio un espacio para poder hacer radio. Era muchos años atrás, con la musicalización de Alderete, que está presente ahí. Con el aplauso por ahí. Gran musicalizador, Alderete. Gracias por su presencia. No me van a dejar hablar, ¿verdad que tengo que hablar? Sí. Bueno, emocionadísima, feliz de compartir este evento que lo vine a hacer ya desde los medios. Como dijo Blanca, quiere recordar que tengo muchos años. Estuve en el nacimiento de Guaranías con aquellos grandes amigos que hoy están presentes. Por ahí lo vi al entrar, Priscilio González Cambia. Quiero un fuerte aplauso para Priscilio. Y para Alderete, que está acá, musicalizador de convivencia por Radio Cultura y de Tardecita Folclórica Guaraní. Creo que este medio de comunicación no ha sido fácil para ninguno de los que estamos aquí. Todo nos ha costado muchísimo llegar acá. Pero decirles que nunca nos tenemos que arrodillar. La cultura no se vende, la cultura no se arrodilla ante nadie, lo dijo un gran maestro. Yo sé que ustedes están acá porque aman la cultura
Sí, no importa, mi amigo, Saya, ¿dónde está? Vení acá. No te pongas a llorar, yo soy más llorona que vos. Por emoción, por emoción. No es que has llorado por nada, porque te vas y no te vas a ir. Porque si la gente no lo quiere, vos ni te podés ir. Te cuento una cosa. Lo que me emocionó fue que Leonardo Bogado fue mi compañero de radio, hicimos juntos La Voz del Deportivo Paraguayo y transmitimos justamente su comentarista. Y además de eso, cuando yo a Osvaldo Ferreira le llevé las cintas que yo tengo grabadas cuando él estaba en Radio Buenos Aires, ahí los hicimos amigos. Por eso es que me emociona mucho. Esto lo pensamos en el 2019. Y Leonardo Bogado y Osvaldo estuvieron sentados juntos. Dijimos en el 2020 los vamos a homenajear. Después pasó pandemia y se nos complicó todo. Pero lo podemos hacer hoy, ¿no? En este gran aniversario. Y lo segundo es que, obviamente, cuando yo me acuerdo de mi papá y de mi mamá, que son los que me han formado y que me han hecho querer el idioma y son los que me han inculcado este amor y cariño a nuestra cultura, me emociona. ¿Por qué? Porque me vienen los recuerdos, tío, abuelo, cuántos, los tíos que ya se han ido. Soy el fiel reflejo del fruto de la raza, como se dice. Así que gracias, pero cómo me emocionar cuando los recuerdo. Te cuento que eso te hace mucho más grande, porque se nota que tenés corazón, sensibilidad, y por eso estás aquí defendiendo la cultura. Y yo le quiero decir a todos mis hermanos paraguayos que nunca nos olvidemos de dónde venimos y nunca nos cansemos de invocar a nuestros hijos la cultura, lo que es nuestra identidad. Ustedes vieron hoy en el escenario de Guillermo Fernández, 5 nietos míos bailando paraguaya. Y cada día me emociona más porque yo creo que con una buena siembra vamos a tener una buena cosecha de chicos, de jóvenes que van a defender nuestra cultura, aunque sean argentinos. Muchas gracias. Gracias a todos los comunicadores. Hacemos una foto general y después mi hijo, Miguelito, que ya le un break para que nos podamos sacar las fotos y poder charlar entre todos y un poco estirar las piernas. Va a vender chipa, así que van a, en el hall poder comprar chipa. Quería decir que no quiero ir por su principio, que yo vine a Buenos Aires del año 1953, del 53 que estoy acá, uno de los viejos, y empecé a amanecer guaraní hace 43 años. Bueno, es un homenaje a Roberto Quintero, me cansé de la colectividad. Quería más y estamos montando cosas. Tan lindo, y ya no, me emociona. Mande el aplauso a Will. Son muchos los que le quieren y otros que odian, pero no importa. Somos los medios de comunicación. Vamos a comprar visita, vamos a conectar al baño y después seguimos compartiendo este hermoso momento. Estamos haciendo historia. Día Nacional de la Guaraña por cumplirse su 30. Bien, así seguimos compartiendo esta mañana, mediodía, tarde ya a esta hora agradable aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires, con el señor Sandro. Es un argentino casado con una paraguaya, nuestra amiga Wilma, y ya saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por tu invitación, por ver a la gente reunida en un lugar icónico, conmemorando nada más y nada menos que al maestro, que sinceramente José Asunción Flores. Muy feliz por estar acá y participar, y de las cosas lindas que he escuchado en un escenario que realmente me enorgullece, y vamos a ir manteniendo viva también la cultura del país vecino que es el Paraguay, un país tan sufrido pero tan alegre que a través de la cultura de su música nos mantiene identificados.
También el encuentro de los comunicadores sociales, bailarinas, artistas, ya estamos disfrutando de esta primera parte. ¿Qué te pareció? No, excelente, excelente. Yo creo que la danza paraguaya, la motivación, la alegría de la gente al ver, bailar, a las generaciones cantar, realmente a muchos lo pone tan feliz y comparto esa felicidad porque es típico de un pueblo que mantiene su cultura y su tradición. ¿Usted es argentino de acá de Buenos Aires? No, soy originario de la Mesopotamia y con muchas raíces también y emanado, y como dijeron acá, es cierto que la expedición de Juan de Garay vinieron los primeros colonizadores de un lugar tan lindo que partió de Asunción en 1580 y que fundaron esta hermosa ciudad de Buenos Aires. ¿Caíste mal o caíste bien? ¿Encontraste una paraguaya? Y la vida es así, los senderos de la vida, la alegría de compartir con una persona que infunde su cultura, sus conocimientos, la charla, de disfrutar una chipa y un tereré, enamoran a cualquiera. ¿Cómo un argentino define a una mujer paraguaya? Excelente, excelente. No tengo palabras, una compañera ideal y siempre activa, hiperactiva, nunca afloja los brazos y creo que eso es una gran bendición. Un saludo al pueblo paraguayo. Un saludo a todos, sigan por esta senda de mantener viva cualquier tipo de costumbre y a través de la música, la expresión y la danza mantienen en vivo las esperanzas y el futuro de un Paraguay mejor. Muchas gracias, Sandro. Un argentino compartiendo con nosotros los 30 años de Guaraní A aquí en el anfiteatro para la Mega TV y Radio 1 de Marzo. Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. María Isabel Coronel, una de las premiada de la tarde hoy. Reconocida. ¿Cómo está, María? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer profundamente a Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A por este reconocimiento y también a todos los compañeros que pude ver hoy, compartir con ellos momentos de alegría, porque realmente nos recordamos de muchas cosas, muchas vivencias, y agradecerte a vos y felicitarte por el reconocimiento que obtuviste en Paraguay. Muchas gracias, muy amable, y también felicitar por tu aniversario del evento. 35 años cumplimos el domingo pasado, fue todo un éxito, más de 350 personas, en un lugar donde era diminuto, pero aparentemente el corazón muy grande porque pudimos disfrutarlo todo muy bueno. De un ejemplo acá lo de Guaraní A, 30 años, serio, responsable, unidos. En realidad yo digo que hay decadencia en unas instituciones. Hay mucha decadencia en muchos lugares, pero yo creo que hace un poquito más falta la cantidad de unidad. O sea que lo que hace falta la palabra unidad. Y falta de decir, por ejemplo, dejar el yoísmo, dejar de ser ególatra y compartir con todos los compatriotas. Porque acá no existe bandera, no existe personería, personalismo, existe solamente lo que se llama cultura, tradición, es reconocimiento para cada uno de los que trabajan diariamente, y no solo eso, sino que nada es fácil, y la falta de apoyo también un poquito de nuestras autoridades. Ojalá el Ministerio de Cultura del Paraguay venga a disfrutar de estos eventos. Último saludo al pueblo paraguayo que le está mirando. Gracias a todos los amigos, los compatriotas paraguayos que viven en Argentina y en el mundo entero disfrutando de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Agustín María Isabel Coronel, vienen las chicas. Hola, ¿qué tal? Saludos ahora vamos para ABTV. Dale un saludo a la gente de ABTV. Hola señores, ¿todo bien? Acá nosotros con las chicas terminamos de bailar, bailamos hermoso. Lástima que seguro nos vieron, ¿no? Y ¿tu nombre? Sabrina. Muchas gracias, Sabrina. Vamos. Acá todo va a pasar por acá. Hola. Saludos a la gente de ABTV. Hola chicos, ¿todo bien? Saludos a ABTV. Hola. Bueno, acá estamos todos felices de terminar de bailar. Ahora vamos a bailar otra parte. Estoy encantada de bailar acá con mis compañeras y la quiero mucho a María Isabel y que siga logrando todo lo que quiere. Éxito, suerte. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Más chiquita, ¿tu nombre? Emma Catalina Santillán. Mandame un saludo acá, mira, a la gente de ABTV. Muchos saludos a la gente de ABTV. Muy bien, suerte. Bailaste mucho hoy, ¿eh? Lo viste muy bien, ¿eh? Te felicito. La más antigua que ella.
La voz antigua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda el grupo de baile? Muy bien, muy contentos, muy agradecidos por los aplausos y la gente que nos acompañó. Un saludo muy grande a ABTV. ¿Quién es la persona indicada que está enseñando este grupo? La licenciada Cindy Molinas y el profesor Francisco Román Arias. Muy bien, felicitaciones, que sigan. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. El cuerpo de baile que ya hicieron su presentación, todo un éxito, todo entusiasmado, alegría, guaraní, castellano, de todo un poco aquí. Usted está viendo por ABTV, el canal de la colectividad paraguaya en Buenos Aires, Argentina, con Agustín Benítez. Se azucena blanca y el cuerpo se azucena todo lo que tú ayer de nuevo yo partí, dejando hermosa nación, ahí sagrado y pasión, romántica heroica nación, volando, volando voy, por este mundo a cantar, profunda emoción sentí. Es una patria feliz, un nuevo inicio, soldado del arte soy, donde la nunca encontré. Por eso vengo grabado, como el mío, a ti cantando por mi guitarra querida y divertida. No te obliga que te levantes, gane un sueño se parte, mi poder no quedó bien de controlado. O acá Chile, o la pata de lana lleva la sombrero y así. Bueno, aunque casi no bajé ahora, y ahora tiene que comer y subir. Casi que amajé no le trago, aprendí como ella puede eso. Ella puede más un día así de un sombrero, no pego el paya de ella guaje. Muchas gracias.
y el alma de suspiro, seguida se la ve, adiós se la ve, adiós lugar preferido. El tiempo cumplido, lo que llamo a usted, dame y amo mi ve, el destino se obliga. Adiós sé para que fue, adiós es un gran camino, adiós soñado lugar, lejos de toda la ansia se para que fui, pero donde me viví, pero como grité, al poder de que mi amoroso pensamiento, lo echaré más un tiempo, no sé para que fue. Tal vez a los pasajeros, un pequeño perfume pasajero que tú me soplaste hasta luego. Estaba felicito cielo, pero tarde te dije, hacemos muy que se dé, ahí me va a mí.